buenas tardes. Ayer nació estas 16ª jornadas y hoy se mueren. Ya sabéis que estamos tratando del tema de la muerte y el morir y de la conciencia en torno a este proceso que a veces nos cuesta mucho aceptar. Pero bueno, en este proceso lo interesante es todo lo que nos llega, que nos enseña a poder vivir mejor y plenamente cada momento, dure lo que dure. Siempre pensamos que la vida es duración en tiempo y la realidad es que lo maravilloso es que la vida tiene sentido a lo ancho, no a lo largo, porque no sabemos lo que eso puede durar. Entonces hoy vamos a cerrar estas jornadas con dos intervenciones de dos personas que ahora va a presentar Cristina, que es la moderadora de esta mesa y que es la responsable de las investigaciones que estamos haciendo sobre la conciencia en el proceso de morir en Madrid. Algunas investigaciones que son especialmente pioneras e interesantes. Como no tiene mucho sentido que hable yo, que soy el intermediario entre la conciencia y esta realidad que nos ha tocado crear entre todas las que estáis aquí, pues le doy la palabra a Cristina y yo me muero ya. Gracias a los que os quedáis todavía por aquí. Muchas gracias, Vicente. Se me oye correctamente. Perfecto. Pues primero voy a agradecer, porque para mí es un honor estar hoy aquí. Soy integrante, como Vicente ha dicho, de este grupo de investigación, del cual me considero muy afortunada de estar, y sobre todo porque los ponentes del día de hoy les he seguido, les he leído, y para mí es mucha presión, pero a la vez un inmenso placer. Primero, estar en estas jornadas, que los que estamos aquí realmente creemos en este proyecto, por eso estamos aquí, pero sobre todo por el honor de grandes expertos a nivel mundial sobre la conciencia, sobre el proceso de morir. Para mí, primero, es un gran honor, una gran satisfacción estar en esta jornada, en el día de hoy, y poder compartir la mesa con esos maravillosos ponentes a los que voy a presentar y bueno, les voy a contar brevemente por qué yo estoy aquí concretamente, porque Vicente me propuso para moderar esta mesa, y sin demorar demasiado pues daremos paso a las ponencias de estas personalidades tan importantes. Les voy a presentar al primero de los ponentes, que es el doctor Peter Fenwick. Su ponencia, su mesa, dentro de la mesa de Morir no es lo que parece, hablará de qué pasa cuando morimos. Esta pregunta ya ha salido a lo largo de las diferentes mesas de la jornada. El doctor Peter Fenwick es neuropsiquiatra y neurofisiólogo, profesor titular emérito en el Instituto de Psiquiatría de Londres, consultor emérito en neuropsiquiatría en el Hospital de Mansley, neurofisiólogo en el Hospital de Bradmore. Además, una personalidad muy conocida no solamente por sus investigaciones, sino también por sus publicaciones en cuanto al estudio de la función cerebral, la meditación y estados de conciencia alterados. Además, muy probablemente conozcan ustedes uno de sus libros más relevantes a nivel mundial, traducido al español, que es El arte de morir. Además, es presidente del Science and Medical Network, un grupo de investigación compuesto por médicos, científicos, que buscan profundizar en la comprensión de la ciencia y la medicina, pero desde una comprensión espiritual que va más allá del paradigma materialista actual.
Además, es miembro del grupo Orégano, que fue presentado en la sesión de la mañana en el estudio de la conciencia del proceso de morir. El siguiente ponente será el que tengo aquí presente, el doctor Jeff Dam, con su mesa, su comunicación titulada Ciencia y Espiritualidad. El doctor Jeff Dam es ingeniero, jefe del proyecto de investigación de la Universidad Johns Hopkins, presidente de la Junta de los Laboratorios Internacionales de Investigación de la Conciencia, que es una organización benéfica de investigación creada en 1990 y que pretende construir cimientos establecidos a base de investigación en las anomalías de ingeniería de Princeton. 25 años como investigador científico en diferentes campos y además es escritor y dramaturgo con su novela Nexus, recientemente publicada, que permite, y bueno, supongo que luego nos ampliará más concretamente, entrelazar lo científico, espiritual, presentándonos ese principio de sintropía que poco a poco nos empieza cada vez más a resonar todo, a lectores de cualquier tipo de edad e intentando encontrar un equilibrio entre escalas personales, sociales y globales. Además, miembro del grupo de investigación Orégano, que, como les comenté, ya se ha presentado esta mañana. Y a mí tampoco me gustaría dilatar más esta presentación, simplemente, primero, citar a un gran conocido a nivel del cine, discúlpenme, una cita de Woody Allen, que dice, no tengo miedo a morir, simplemente no quiero estar ahí cuando suceda. Fíjense que una frase con tanta carga, con tanta relevancia, ya nos muestra ese miedo o esa dificultad que tenemos de una forma no escrita a nivel social de manifestar eso de lo que se tiene certeza absoluta, es decir, nacemos, vivimos toda nuestra vida y morimos. Y eso con una carga, con una certeza que es indiscutible. Les comentaba por qué yo estoy aquí, por qué formo parte y tengo el privilegio de formar parte de este grupo de investigación. Porque todos, o también desde una vivencia personal, familiar, tenemos o estamos empezando a tener conciencia, primero, de lo que es el proceso de morir, de lo que es la muerte, de diferentes ámbitos. Esta mañana el doctor Rafael Carrasco lanzaba en esta reunión una pregunta de cómo a nivel asistencial los pacientes se pueden beneficiar de este grupo, de todo lo que se vuelca en este grupo. Después de que los intervinientes hagan su exposición, les daré mi visión particular desde un punto de vista asistencial. Yo trabajo en Emergencias de Madrid y veo, percibo día a día esa pequeña línea entre vivir y morir. Parece que se nos ha inculcado desde siempre que tenemos en nuestro contexto social la necesidad de no pensar en esto de morir. Que morimos cuando somos mayores, cuando tenemos una enfermedad, normalmente uno relacionado o en un contexto negativo, pues de enfermedades oncológicas, de enfermedades crónicas, pero lo que yo veo mi día a día es que cuando uno sale de su casa, y perdón porque me llega hasta a emocionar, y vemos como o nos ponemos en la piel de nuestros pacientes que salen por la mañana, le dicen a su mujer hasta luego cariño y esperan volver por la noche y eso no sucede. Esa conciencia de no pensar a largo plazo, sino tomar conciencia de que nazco, como Vicente dice, somos moribundos, estamos en un tránsito, imagínense,
la cola del supermercado y no sabemos cuándo nos toca el turno. Esa vivencia personal es la que de alguna forma pues, me lleva a esa parte asistencial, a poner mi granito de arena en el estudio de esto que estamos aquí, de realmente el tomar conciencia de ese momento de límite, de una temporalidad finita, cómo se puede en cualquier momento acabar. Y para mí es muy importante no solamente que se recoja la opinión de grandes expertos, de que ustedes estén aquí, no solamente a nivel asistencial, sino también educacional. Muchos de nosotros, los que estamos en el medio asistencial, a su vez formamos a nuevos profesionales, con lo cual tenemos que ir empezando a cambiar ese paradigma que tenemos de la muerte. Tenemos que enseñar a nuestros estudiantes que, igual que es bonito, es muy satisfactorio para los profesionales de la sanidad el estar en un parto, esa emoción, esa alegría, el proceso de morir, la muerte, en cualquier momento, en cualquier segundo, puede ocurrir. Y esa toma de conciencia a nivel personal, a nivel de mis compañeros profesionales y de las futuras generaciones, es lo que de cierta forma me ha hecho estar aquí y creer en esto que hacemos todos nosotros. Con lo cual, no demoro más, espero no aburrirles demasiado. Voy a dar paso a los verdaderamente importantes en esta tarde y les invito, posteriormente, tras la presentación de los ambos ponentes, les invito a transmitirnos preguntas, inquietudes, donde podamos abrir un debate conjunto y que todos nos podamos llevar importantes reflexiones de esta jornada y de la tarde de hoy. Muy amables y vamos a dar, si les parece, paso al primer ponente de la tarde, al doctor Peter Fenwick. Muchas gracias. The applause is for you, so now, whenever you want, you can start. Okay. Okay, you can start when you want. Okay. Vicente, thank you very much indeed for inviting me here. I'm only sorry that I couldn't come in person, but even virtually is a real honor and pleasure for me. So thank you so much, because we very much enjoyed the visit we had last time. But things have moved on a bit since then, and I think that you'll agree that we have a much better understanding of the dying process. Peter, wait a moment. It seems that the sound is not coming. Okay. ¿No se oye a Peter o a mí? Is it okay? A mí. Vale. Vale. Yes? Bene? Okay, go ahead. Okay. Vale, sí. Go ahead. Peter, you can start. Okay. Good. All right. And you heard me thanking Vicente. Sí, que estaba agradeciéndole a Vicente. Good. Okay. Bien. Because we know little about the dying Porque sabemos muy process, poco sobre el proceso de morir, we do not realize no nos how damos important cuenta it de lo is. importante que es. We've mainly been concerned with pain Principalmente control nos preocupamos and physical del dolor, comfort. del control del dolor y de la comodidad física. In our culture, En nuestra we fear cultura death tenemos and miedo shut de it la out muerte by not discussing y la it. apartamos no discutiendo We sobre ella. still do not Aún así, understand. no We've comprendemos just started to study y acabamos de empezar a the estudiarla, subjective and spiritual process el of the proceso dying. espiritual y subjetivo de morir. There are very few studies of phenomena surrounding the time of Hay death, muy pocos estudios de los fenómenos que rodean a la muerte and there is uncertainty about whether such y hay una phenomena gran are incertidumbre spiritual
sobre si esos fenómenos son espirituales o orgánicos en su origen. ¿Pero realmente importa eso? Muchos cuidadores sienten que les falta formación para poder responder cuando llega este momento de la muerte. Entonces, ¿cuáles son estos fenómenos del final de la vida? Este es un dibujo. Aquí vemos el proceso de morir que empieza 2 años antes de que realmente mueras. Y nos hace un aviso. Digamos que todo el mundo lo sabe 2 años antes de morir. Luego llegamos como a 2 semanas antes de morir, cuando se tienen visiones cercanas a la muerte, de las que ya se han hablado, y luego junto antes de morir se entra en una nueva realidad que es totalmente bella, llena de seres espirituales y de experiencias. Justo antes de morir puede que entremos en esta lucidez terminal. La lucidez terminal se puede pensar que tengas Alzheimer o que estés 3 años sin reconocer a nadie. O puedes reconocerlos y despedirte de ellos. Entonces es una función diferente, una comprensión diferente de la función del cerebro. También hay coincidencias en el momento de la muerte, cuando tú vas y visitas a alguien con el que tienes una unión emocional, un lazo emocional. Y al momento de la muerte, los relojes se paran, los animales aúllan, hay campanas, también se pueden ver formas que salen del cuerpo y también la gente habla de presencias en la habitación. Sé que esta figura da miedo, pero la muerte no es así. Entonces tenemos que quitarla de aquí, a ver si encontramos algo mejor. ¿Qué os parece este chico? Mucho mejor, mucho más amistoso. Entonces pensemos en la muerte de esta forma. Examinemos algunos trabajos recientes que están cambiando nuestra visión sobre la muerte. Puede que quizás ya conozcáis este libro de Willigan del 2016, que dice que ver la luz en las visiones cercanas a la muerte. Esta es la referencia del libro. Él argumenta que al morir es una parte de una dimensión multidimensional de los cuidados paliativos y que los fenómenos cercanos a la muerte incluyen visiones, alucinaciones, energía premortem, y que en las últimas horas de la vida no se pueden explicar fácilmente con un modelo médico tradicional. Recordar esto, porque si siempre pensamos que todo ocurre en el cerebro, entonces nunca lo comprenderemos. Otro libro es La vida interior de la persona que muere, que es de Alan Gallagher, de 2014. Él habla de cómo es morir. Y él dice que junto con el sufrimiento, la pérdida, la ira, la tristeza y el miedo, también podemos sentir valor, amor, esperanza, reminiscencia, trascendencia y transformación. E incluso, y por favor, felicidad cuando morimos. Entonces no todo es negativo. Hemos escrito un libro, El arte de morir, y contiene muchos relatos de lo que ocurre a las personas cuando mueren. Y merece la pena leerlo. Este otro, acercándonos al final de la vida, una guía para parientes y amigos en tránsito de morir. Tenerlo cerca es muy útil, porque lo puedes conseguir en Amazon, lo ha escrito Sue Brain, que es una compañera. Describe todo de una forma muy sencilla.
Ahora el Dalai Lama, por favor escuchen esto, si no practican rituales, el día de vuestra muerte estás rodeado de amigos que están lloriqueando y otras personas, y en lugar de tener a alguien que te recuerde una práctica virtuosa, esto solo te causará problemas y te lo habrás causado tú mismo. ¿De quién es esto la culpa? La culpa es de no haber sido consciente de la impermanencia. Entonces tenemos que practicar la muerte antes de morir. Ese es el problema. Morir no me da miedo. Sois vosotros, gente. Esta es una imagen del siglo XXI. ¿Queréis de verdad morir de esta manera? Yo creo que no. Examinemos el proceso de la muerte. Si nos llega este diagnóstico, es terminal, te vas a morir. Ahí se empieza el proceso de morir. Normalmente no estás preparado. Pero ¿qué significa no estar preparado? Miremos esto. Tú entras en el proceso de morir y ¿y cómo se entra? Con sentimientos de miedo, con sentimientos de ira y de rechazo, de negación. No quiero morir, no me voy a morir. Con sentimientos de pérdida. No, no has perdido nada. Porque al final nada es tuyo. Con sentimientos de tristeza, quizás. Lo que deberías sentir es curiosidad de lo que va a ocurrir. Sentimientos de aceptación, eso está bien, sigamos. Y pocas personas, desde una posición de conocimientos, yo soy médico con estos conocimientos, para avanzar fácilmente hacia la muerte, todo, absolutamente todo, debe ser abandonado. Un encogerse de hombros no tiene bolsillos. No te llevas nada contigo. Las experiencias del final de la muerte nos dan una ayuda en las pocas últimas semanas o días. Nos ponemos en marcha para encontrar la naturaleza de las experiencias cercanas a la muerte. Hemos entrevistado a los cuidadores de las personas que se morían desde 2013. Hay un consenso actualmente, es que el 90% de los que van a morir de forma consciente tendrán una experiencia cercana a la muerte. Entonces, no te van a abandonar si estás consciente. Así que empecemos con las visiones cercanas, del momento cercano a la muerte. Aquí hay un ejemplo. Me uní a mi hija después de 1 hora en el hospital y nosotros dos nos sentamos hablándole a mi madre. Ella me habló de mi vida, de mi futuro. Todo esto junto con referencias de estas personas que estaban ahora a un lado de la cama. Ella nos dijo que ella no estaría allí al día siguiente, puesto que estas personas la acogerían, la tomarían y la llevarían de viaje. Estábamos un poco asustados por estos comentarios, pero ella estaba totalmente en paz y ella insistió en que no deberíamos llorar cuando ella muriera. Y entonces la dejamos y dijo que ella volvería más tarde, que ellos volverían más tarde, la tarde de Navidad. En nuestros estudios, aquí vemos un estudio retrospectivo, uno en Holanda, otro en Irlanda y otro prospectivo en Inglaterra. No hay diferencia. Aquí tenemos 60%, 70% de las personas tendrían visiones cercanas a la muerte. Estos son los cuidadores, el porcentaje de los cuidadores. Lo que se ha llegado. Entonces, los visitantes en el momento de la muerte con frecuencia se sientan junto en la cama. Si tienes un niño y está enfermo, ¿lo vas a llevar tú a tu habitación o no? Lo que haces es te sientas en la cama. Eso es muy reconfortante. Aquí lo vemos otra vez. Aquí nos dan las cifras de las personas que han visto personas sentadas junto a su cama.
Entonces, ¿quiénes son estos visitantes? Bien, padres. Mira, aquí están los porcentajes de que no saben, personas desconocidas, que a veces el 17%. Algunas personas que estaban muriéndose saludaban con mucha alegría y decían, recibían una respuesta. Otros veían a parientes, el 14%, el 9% a sus cónyuges, el 3% a los abuelos. Dice que los abuelos podrán volver a ver a sus nietos, y un 3% a ángeles, muy pocos ángeles, y menos de los que se ven en Sudamérica. Allí los ángeles no aparecen, y sin embargo los amigos aparecen un 3%. Entonces, ¿quién los ve? Los que están muriendo, raramente. Otras personas en la habitación, especialmente los niños, los ven. Y muy raramente el personal del hospital o del hospicio. Principalmente, solamente los que están muriendo. Con frecuencia entran en la habitación y se van poco después de la muerte, están por allí de pie o se sientan en la cama del moribundo, en la habitación. Parece que están en un espacio real cuando el muerto dirige la vista y comenta y mira hacia un sitio en particular. A veces hay más de una persona y ocasionalmente personas desconocidas esperan en la distancia y se van acercando cuando la muerte se acerca, pero siempre de una forma amistosa. Entonces, ¿por qué vienen? Vienen a saludarlos, a confirmarles que estarán allí con ellos, a decirles que estarán con ellos en la transición y a decirles cuándo es hora de marchar, a llevarlos en el viaje. Y por favor recuerden esto, ellos pueden estar negociando con, y el momento de la muerte puede retrasarse un poco. Entonces puedes decirles cosas. Puedes pensar, mi hijo viene de Estados Unidos, podemos esperarlos, y se puede esperar, pero si tú dijiste, hay una fiesta a la que queremos ir en el hospicio, pues te dirán no. Aquí vemos un ejemplo de una persona que se niega con esta negociación. Dice, mi hermana oyó a su padre hablar muy enfadado con una persona en su habitación y temiendo que era uno de sus hijos que había entrado a molestarle, entró a la habitación para ver qué pasaba y solamente estaba su padre allí en su cama. Mi hermana le preguntó con quién estaba hablando y él respondió, le estaba diciendo a los ángeles que no estaba listo para marchar todavía. Él sabía que yo estaba entrando y que estaba dispuesto a quedarse vivo hasta que yo le viera a él. Entonces se puede controlar. Este es una cosa muy interesante y le va a gustar mucho. Pasar a una nueva realidad. El diagnóstico, el viaje, la nueva realidad, que está llena de luz, de amor y de seres espirituales. Y luego mueres y luego está el proceso, está lleno de luz. Y también en la habitación donde estás, algunas personas ven formas que se marchan. Y este proceso es una transformación de la conciencia. Y es el proceso de la muerte. Es una conciencia. ¿He dicho yo que es algo reduccionista? No. Es una transformación de la conciencia. Y de hecho, cuando estás aquí, tienes una expansión de la conciencia. Y entonces continúas hacia una conciencia no dual, donde todo es uno, una sola cosa. Aquí tenemos un ejemplo de una mujer de 32 años que estaba muriéndose de cáncer de mama, y en los últimos 2 o 3 días ella estaba consciente, con un techo oscuro sobre su cabeza, con mucha luz. Ella pasó a un lugar de espera donde unos seres le estaban hablando a ella para ayudarla. Todo va a ir bien. Seres amorosos, no un sueño. Puede ser tu abuelo entre ellos.
y ella entraba y salía de esa zona. Entonces, vamos a ir a un lugar donde hay amor y seres espirituales. Aquí hay otro ejemplo. Mi padre estaba junto a la cama de mi abuelo, muy preocupado, pero mi abuelo silenciosamente le dijo a mi padre: no te preocupes, Leslie, estoy bien. Puedo ver y oír las cosas más bellas y no te tienes que preocupar. Y tranquilamente se murió lúcido hasta el fin. Esta es una imagen muy diferente del proceso. Entonces, aquí vemos que los holandeses tienen resultados mejores que los irlandeses, pero recordar que es un porcentaje de cuidadores. Entonces, por eso da una puntuación más alta. Entonces, estamos aquí en una conciencia no dual, con luz y con formas que salen del cuerpo. Y por favor recuerden que es la transformación de la conciencia, lo que es el proceso de la muerte. Entonces, la transformación de la conciencia es experimentada por un 90% de las personas que están en proceso de morir. Es muy parecido al mundo de las experiencias cercanas a la muerte, llena de luz, de amor y de compasión. Hay una unidad y unos sentimientos de unidad. Es una zona de espera, así lo describen algunas personas, con seres espirituales y parientes muertos con frecuencia están allí presentes. Aquí tenemos un relato que dice: mi compañero durante la vida murió de SIDA con una neumonía en casa en el 91. Pasé la última semana junto a él en casa la mayor parte del tiempo, y solo en una o dos ocasiones una mirada de puro éxtasis iluminó su cara cuando sonreía y miraba a algo que yo no podía ver. Esto realmente nos sorprende, no tenemos que tener miedo. Voy a mostrarles algún trabajo de Monica Renz. Alguien que quiera este trabajo, yo se lo pasaré, pero tenéis que pedírmelo. Miedo, dolor y negación y experiencias espirituales en el proceso de morir. Monica Renz trabaja en cuidados paliativos en su universidad. Ella dice que la espiritualidad incluye algo más que dar una respuesta a la actitud espiritual de los pacientes. Las necesidades espirituales y también la conciencia de los pacientes y la comunicación están cambiando durante el proceso de morir. La espiritualidad está relacionada y muy conectada con la conciencia alterada. Las experiencias espirituales son poderosamente independientes de las actitudes religiosas. Entonces, por favor, no tiene nada que ver con la religión, sino con quien tú eres realmente. Y si tú sigues esto, tú eres divino, digamos. Ella ha escrito un libro que se llama Morir, una transición, Monica Renz, y pueden comprarlo. Ella divide la muerte en tres fases: pretransición, transición y posttransición. Examinamos todas ellas porque son interesantes. Es un estudio en 80 pacientes, al menos había 3 observaciones cada día, entonces es sorprendente. Ella recogió 4 dimensiones: el miedo, el dolor, la negación y la experiencia espiritual. Estas observaciones así determinó el nivel de transición. Recuerden, el proceso de morir es una expansión de la conciencia. No crean a nadie que les diga que no lo es. Y esto realmente es un concepto nuevo.
Los pacientes pueden sentir necesidades, como por ejemplo sed o necesidad de unión, dolor y emociones, miedo, alegría. Muchos tienen miedo a perder el control y su dignidad y se dan cuenta de que morir es algo inevitable. Entonces es cuando lo aceptas y debes en este punto dejar todo aparte. Puedes estar atado en esta pretransición porque estás ahí encerrado debido a una negación, a no morir, a traumas reactivados, dice, una lucha, una pelea, quiero salir de aquí, unos apegos fuertes, cómo va a vivir mi familia sin mí, o algunos asuntos, problemas familiares sin resolver. La consciencia de una conducta negativa anterior también te tendrá atada. Todo se pasa, entonces tú llegas a afrontar todo esto de una manera tranquila. Para ayudarte a llegar a este periodo, a pasarlo, se necesita un apoyo y liberarte de todo apego, y esto puede ayudar a los pacientes a pasar, a avanzar. Entonces, el siguiente nivel es la transición de uno mismo, que implica el soltar la consciencia del ego. Como ya les he dicho que es una expansión de la conciencia, aquí pueden ver que la conciencia del ego se expande, se va. Los pacientes típicamente muestran muestras físicas de ansiedad y de lucha. Algunos pacientes sencillamente miran o se muestran inquietos o se reactivan ciertos traumas porque tu conciencia está cambiando. La post-transición, esta es la apertura espiritual. El ego ya no es dominante. Entonces ahora estás en lo que se llama una consciencia no simbólica o no dual. Todo es una sola cosa. Los pacientes parecen estar serenos en un estado de ser que va más allá de la ansiedad, del dolor o de la impotencia. Muchos son incapaces de hablar, pero aún así pueden oír y con frecuencia comunicarse por gestos o con solo palabras. A veces la reconciliación o la visión, y también se observa paz. Entonces es una fase muy importante. Esas experiencias transformadoras pueden ser comparables a un despertar espiritual, el completar el viaje. Entonces esto es lo que entendemos como un estado no dual dentro de la espiritualidad, la pretransición, la transición y la post-transición. Aquí son 3 puntuaciones. Todo el tiempo están en pretransiciones y baja mucho cuando es el momento de la muerte. Y ahora la transición es muy breve, es un periodo breve, y llega la post-transición y está en la puntuación que llega en el momento de la expansión, cuando se muere. Aquí tenemos otro paciente, el paciente 180. Puedes ver que él baja en este periodo y sube y finalmente baja y se queda en esta forma, en este periodo espiritual del estado no dual, cuando finalmente muere. Quiero que miren esta gráfica de Mónica Renz y por favor tengan en cuenta quién tiene las mejores posibilidades de no sufrir ansiedad y quién tiene más posibilidad de sufrir mucho. Las experiencias cercanas a la muerte son muy buenas para protegerte, el 89%. No tienen ningún sufrimiento en absoluto. Hay otros grupos que podemos ver aquí. Este grupo que tienen experiencias espirituales y místicas. Entonces, si durante tu vida has tenido experiencias místicas, estás protegido a la hora de la muerte. Y la meditación también ayuda.
también son protectoras. Pero si miran en esta, hay algo muy sencillo aquí. Tengo curiosidad sobre lo que ocurre después de la vida. 63% manteniendo eso en la mente, su preocupación y su ansiedad también bajaban. Entonces mi recomendación a ustedes es que sean curiosos. Aquí es algo sobre la nueva realidad. De repente ella miró con intensidad a la ventana. Esto duró solo unos minutos, pero parecían siglos. De repente se volvió hacia mí y me dijo: por favor, Pauline, jamás tengas miedo de morir. He visto una luz preciosa y voy hacia ella. Yo quería ir hacia la luz. Había tanta paz. Realmente tuve que luchar para volver. Tristemente ella murió la mañana siguiente, pero yo sabía que ella había visto algo ese día que la consoló y le dio paz cuando ella supo que solo le quedaban horas para vivir. Esto es muy positivo. Esta es otro relato, otra buena lección para nosotros. Yo estaba cuidando de mi amigo que tenía unas creencias de que no existía otra vida. En sus últimas horas la vi con mucha paz y salió de su periodo de inconsciencia diciendo claramente con mucha felicidad frases como: lo sabré pronto, vamos, que llegue ya, estoy lista para irme ahora. Y es tan bello. Entonces, inmediatamente volvió a estar inconsciente después de decir estas frases. Obviamente, estaba muy feliz y en paz. Fue una experiencia preciosa para su pareja y para mí. Entonces, deberíamos morir donde queramos, en la casa, en unidades de espiritualidad especiales, o en unidades del hospital con unas salas de espiritualidad. Y ya vamos a terminar con un viejo amigo, el profesor Paul Robertson. Paul tuvo, unos años antes de morir, tuvo experiencias cercanas a la muerte. Yo le conocía muy bien, es un gran observador. Él era el jefe del cuarteto Medici. En sus experiencias cercanas a la muerte, es cuando tuvo un aneurisma de aorta. Era totalmente consciente de que me estaba muriendo y que pasar de este estado a experienciar la unificación potencial de su conciencia con la del universo. Lo que dijo Paul es que estaba llegando a formar parte del universo. Lo que estábamos discutiendo, lo que hablábamos antes de lo del ser uno, estaba allí esperando. Me sentí morir. ¿Cómo es esto? Pues es bello, de una forma estática, trascendentalmente. Vi la eternidad y derramé la totalidad de mí mismo con alegría para poder llegar a estar unificado con él. Es una descripción muy bella. Cuando de hecho murió realmente hace 2 años, su esposa y su familia estaban con él. Esta vez ellos estaban preparados y le animaron a ir. Su esposa me dijo lo que ocurrió poco después de morir. Recuerdo que Paul y yo pasamos muchas veces hablando del proceso. Paul se despertó ligeramente de un sueño profundo y me dijo: debo decirle a Peter Fenwick, hay algo nuevo. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Todos nosotros ya hemos estado allí antes. Entonces creo que es una afirmación muy bonita. Y recuerdo que la transición final y desmembrarse del ego, la conciencia del sujeto-objeto se transforma en una conciencia no simbólica. Y todo es una unidad divina. Esto es lo que quiso decir, no lo pares. Entonces decía, cuando yo estaba allí esperando, me sentí morir bellamente, de forma estática y trascendentalmente. Vi la eternidad y derramé todo mi ser con alegría
para poderme unificar con Él. Simplemente lo que hay que hacer es tener curiosidad de lo que ocurre. Parecería que nunca habíamos nacido y que nunca moriremos. Entonces, ¿de qué tienen miedo ustedes? ¿Cuántos de ustedes han planificado su funeral? ¿Van a tener un entierro o una cremación? Tienen que hacer esto. Tienen que dejar instrucciones para que los que quedan lo sepan. Voy a tener un buen esto para tener una transición bella, y voy a ir a las tierras de Escocia para que me entierren aquí, justo aquí. Aquí está Peter Fenwick. Desde esta edad, desde este año 1935, seré enterrado y aquí. Podéis hacer esto. Es algo muy bonito de hacer. Ahí, fijaros. Muchas gracias por su atención. Pero por favor, wait, Peter, wait. They are applauding. Yes, okay, repeat it. Lo último que ha dicho es, por favor, sean curiosos. Gracias por su atención y gracias a Vicente por pedirle, por invitarle a participar. Thank you, Peter. Pues muy agradecida al doctor Peter Fenwick por compartir toda su experiencia, todo su conocimiento en esta jornada, y vamos a dar paso al siguiente ponente. Como les comenté, vamos a posponer las preguntas al final de la mesa. Damos paso al doctor Jeff Dam, que nos va a hablar sobre ciencia y espiritualidad, y agradecerle de antemano todo el esfuerzo que ha hecho, ya que su comunicación la va a hacer en español y me consta de que ha entrenado mucho. Todo tuyo. Gracias. Hola, ¿está bien? Okay. Gracias por acompañarme hoy. Voy a hacer todo lo posible para dar esta charla en español, pero solo he terminado la mitad de lección 1 en Duolingo. Lo único que puedo decir sin ayuda es que mi abuelo es un lagarto que habla con queso. Lo mejor será leer el texto que he preparado. Como ustedes saben, mi nombre es Jeff Dunn y soy presidente de los Laboratorios Internacionales de Investigación sobre la Conciencia, the International Consciousness Research Laboratories, una organización establecida a fines de la década de 1990 para llevar adelante la investigación realizada en el Laboratorio de Investigación de Anomalías de Ingeniería de Princeton, o PEAR Lab, en la Universidad de Princeton en las 3 décadas anteriores. Hablaremos un poco más sobre eso más adelante, pero por ahora vayamos directamente al tema central de esta charla. Okay. En la cultura occidental existe una fuerte desconexión, casi una rivalidad entre la ciencia y la espiritualidad. Han sido presentados como fuerzas opuestas en nuestra sociedad, enemigos en una guerra que muchas personas sienten que solo puede terminar con uno que emerge como el conquistador victorioso.
Sostengo que se trata de un concepto trágico y erróneo. De hecho, antes de la revolución industrial, la ciencia y la espiritualidad se consideraban intrínsecamente relacionadas entre sí, dos caras de la misma moneda, y se estudiaban a través de la disciplina de la alquimia. Antes de ir demasiado lejos, debemos reconocer un desafío el hablar de estos temas, y es que hay muchas formas de interpretar los términos ciencia y espiritualidad. Sorprendentemente, la espiritualidad es en realidad más fácil de definir aquí. Cuando uso ese término, lo que quiero decir es el reconocimiento, aprecio y o consideración de nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. Para algunas personas, esa idea está encarnada en la religión. Para otros, puede explorarse a través de prácticas meditativas en las que uno intenta experimentar la conexión con cosas más allá de uno mismo, de el universo como un todo, tal vez uno solo hierro. Impedimento de cómo se practique, la pista más importante es que buscamos vernos a nosotros mismos desde un contexto más amplio en el que no somos un organismo aislado, sino uno celular en un ecosistema vivo más grande. En contraste, el concepto de ciencia tiene muchos significados. Para algunos es un conjunto de conocimientos, una colección de observaciones que se han realizado con mejor cuidado posible y se han registrado de la forma más completa posible. Para otros es un modelo mundial que podemos usar para comprender lo que existe en el universo y algo que podemos usar para transformar la comprensión de lo que está sucediendo en el presente para estimar lo que sucedió en el pasado o cómo será el universo en el futuro. Y para muchas personas es el conjunto de ambas cosas, un cuerpo de conocimiento y un modelo de la realidad. La ciencia también puede ser pensada como una institución, una entidad que incluye investigadores capacitados en los caminos de la ciencia y reconocidos como expertos a través de la educación, títulos, certificaciones y inversiones de tiempo siendo científicas. Sin embargo, personalmente sostengo que la mejor definición de ciencia, la más pura, es que se trata de un método, un medio para explorar la realidad en la que vivimos. La belleza del método científico radica en su simplicidad y en que
es accesible para todos, en que es un método natural y intuitivo practicado por cada persona y practicado con mejor eficacia por los bebés. Ajá. El método científico es simplemente esto. Observamos, hipotizamos una explicación, un modelo de algún tipo de correlación, a menudo como una relación de cosa y efecto, y luego ejecutemos experimentos para ver si nuestra hipótesis se sostiene. Tomando la ciencia como un método, hay varios resultados importantes. Primero, la ciencia no tiene la capacidad de probar cosas. Hacemos hipótesis y vemos si nuestros experimentos corroboran esas hipótesis. Cuando no la hacen, hemos descubierto lo que no es un modelo válido. Si el experimento de resultados que coinciden con las expectativas de la hipótesis, eso no significa que hemos descubierto una verdad, solo una correlación dentro de una situación dada. Hasta que no hayamos intentado todas las situaciones posibles, lo que es imposible, solo estamos fortaleciendo una creencia en un modelo, no estableciéndolo como incuestionable. De hecho, tenemos todas las razones para esperar que nuestra comprensión actual de la naturaleza de la realidad sea incorrecta. Los humanos han estado formulando hipótesis sobre modelos del universo a lo largo de toda nuestra historia. Y hasta ahora se ha demostrado que el 100% de ellos son incorrectos o incompletos. 100%. Todos. Puedo hacerlo. Estadísticamente hablando, las posibilidades de que nuestro modelo actual sea correcto son esencialmente cero. Eso no significa que no sea útil, solo que sería una tontería descartar una experiencia como una tontería simplemente porque no se alinea con el conocimiento científico actual. Quizás más importante que esto es darse cuenta de que la ciencia se centra en el cómo. Mira los mecanismos por los cuales opera el universo. No tiene la capacidad de abordar las preguntas del ¿por qué? Algunas personas interpretan que esto implica que no hay por qué. Que preguntar por qué se sigue
algo es irrelevante y tal vez incluso engañoso. Podrían decir que simplemente estamos atribuyéndole un propósito a un universo sin propósito. Afortunadamente, para el resto de nosotros, las matemáticas no están de acuerdo. La descripción de universo causal se manifiesta a través de la ecuación que da lugar al concepto de entropía. La entropía es una medida del desorden. Una caja de canicas rojas junto a una caja de canicas azules se considera más ordenada en comparación con una sola caja en la que se mezclan todas las canicas rojas y azules. La solución entrópica de estas ecuaciones predice que la energía y la información fluyen hacia el futuro y que el universo tenderá hacia sistemas menos ordenados. Lo que es menos conocido y menos apreciado es que hay otra solución para esas mismas ecuaciones. Históricamente, la gente lo ha ignorado porque implica sacar la raíz cuadrada de un número negativo, algo que se consideraba una peculiaridad matemática espuria y inútil hace un siglo. Y aún más porque describe energía y información que fluyen hacia atrás en el tiempo. Pero la importancia, la razonabilidad de los números complejos se ha demostrado rápidamente durante los últimos 100 años. Esta segunda solución de las ecuaciones se llama sintropía y ofrece explicaciones muy razonables para cuestiones que la entropía no puede explicar, como porque las amibas simples están evolucionando hacia estructuras complejas como los humanos y no al revés. Y si eso no fuera suficiente, los experimentos modernos han demostrado efectos sintrópicos, casos en los que se ha demostrado que nuestra fisiología responde a estímulos futuros antes de la existencia de esos estímulos. La existencia de sintropía, donde los estados futuros tienen influencia sobre lo que está sucediendo en el presente, ofrece un importante complemento a la idea de causalidad, es decir, la idea de un propósito futuro. En otras palabras, nos dice que no es suficiente ver el mundo como puramente causal. No es suficiente decir que tenemos un mundo gobernado únicamente por el cómo de la ciencia. Incluso las ecuaciones de la ciencia
indican que es un factor complementario en la sintropía, el porqué del propósito. Cuando exploramos las implicaciones de existir en un universo donde el propósito juega un papel, hay dos vías de pensamiento que se pueden seguir. Una posibilidad es que el propósito de una persona sea puramente interno, que el propósito no tenga relación con nada más que con esa persona. Hay muchas razones por las que creo que esto no lleva a una conclusión sensata, pero por cuestiones de tiempo, ese es un tema para otro día. La otra posibilidad es que el propósito de uno esté entrelazado con los propósitos de otras personas, otras cosas. Y si este es el caso, representa una interconexión entre nosotros y esas otras cosas. La mecánica cuántica llama esto entrelazamiento. En esto vemos la esencia de la espiritualidad. Debemos aceptar que no somos sistemas aislados, sino parte integral de algo mejor. Permíteme resumir eso para asegurarme de que este punto está claro. Las mismas matemáticas que describen un universo causal donde la energía y la información fluyen hacia adelante en el tiempo, también describen un universo donde la energía y la información fluyen hacia atrás en el tiempo. Un universo inherentemente estructurado alrededor de la esencia de la espiritualidad. No puedo decir por qué la ciencia se separó de la espiritualidad. Yo no estaba ahí. Tal vez fue simplemente un error. Tal vez fue por algún propósito social o político. Tal vez fue pereza, un deseo de centrarse en sistemas simples donde la replicabilidad fuera fácilmente alcanzable. Si bien eso comprensible, tuvo graves consecuencias. Quizás lo peor de ellas ha sido que nos llevó a creer que había un universo objetivo allá afuera que podría tratarse como puramente objetivo, puramente mecanicista. Nos permitió imaginar que estamos desconectados de todo lo que nos rodea y que no hay un propósito intrínseco para nosotros mismos y nuestras vidas. A través de esto, solidificó la afirmación de que nuestros medios para organizar el universo, sobre todo el tiempo y el espacio, no eran construcciones organizativas de la conciencia, sino cosas que existían por derecho propio. Esa idea ha sido refutada durante siglos por filósofos y místicos y también refutada
en los últimos años por la mecánica cuántica y los hallazgos de investigación de PER. La sensación de desconexión del resto del universo ha llevado a muchos finales desafortunados y quiero mencionar específicamente dos de ellos. En primer lugar, nos ha llevado a creer que nosotros, los humanos, somos solo máquinas complejas con la ilusión de la conciencia y a lo largo de los años muchas personas incluso se han condicionando a ignorar experiencias que desafían esa conclusión. Segundo, nos ha dado la sensación de que nuestra conciencia no tiene influencia en el mundo, que nuestros pensamientos y intenciones no tienen consecuencias. Esto, a su vez, ha resultado en un aumento de los niveles de desánimo, aislamiento y falta de responsabilidad por nuestros propios comportamientos. Pero en lugar de explorarlos con mejor detalle, hay algo mucho más interesante y positivo que compartir: los hallazgos de la investigación del laboratorio PER. Los investigadores de PER realizarán experimentos precisos y replicables que demostrarán que una persona puede afectar el comportamiento de un sistema físico únicamente con la intención de hacerlo. No importaba si el sistema era eléctrico, mecánico, térmico, etc. Y el efecto no estaba limitado por el tiempo o el espacio. La conexión estaba allí y era consistentemente medible. Los datos mostraron, sin lugar a dudas, que la intención consciente podía producir cambios que no podían ser explicados por una cosmovisión materialista. Estos resultados no fueron bien recibidos por la ciencia convencional. Por un lado, esta no es sorprendente porque representa una desviación significativa de la forma en que pensaba la comunidad científica. Pero, al mismo tiempo, fue algo sorprendente, ya que la mecánica cuántica decía exactamente lo mismo. Posición, momento, tiempo, energía, todos estos son operadores mecánicos cuánticos sobre una función de onda que no se puede pensar que está localizada en el tiempo o el espacio. Y que estos conceptos solo tienen significado como resultados de un proceso de medición. Los mismos fundadores de la mecánica cuántica llegaron a la conclusión de que un modelo efectivo del universo tenía que comenzar con la conciencia. Pero aún pasaron muchos años antes de que la gente comenzara a sentirse cómoda con la idea.
El laboratorio PER también examinó la naturaleza de la conciencia en términos de percepción. Reprodujeron y ampliaron el trabajo realizado en SRI, el Instituto de Investigación de Stanford. El trabajo exploró algo llamado percepción remota. Esta investigación demostró que las personas pueden recibir información de maneras que no puedan ser explicadas por los 5 sentidos tradicionales. Los participantes pudieron describir ubicaciones remotas, incluso actividades remotas en todo el mundo. Incluso pudieron hacer esto a lo largo del tiempo, describiendo cosas tanto antes como después del momento en que estaban recibiendo la percepción. Esto es desconcertante si se insiste en que somos máquinas aisladas en un universo en el que el espacio y el tiempo son bloques de construcciones fundamentales. Por otro lado, si tratemos el tiempo y el espacio como simples construcciones organizacionales y si reconocimos que estamos en algún nivel intrínsecamente conectados con todo lo demás en el universo. No es sorprendente en absoluto. Si aceptemos esta forma más espiritualmente amigable de ver las cosas, esto tiene profundas implicaciones. Voy a hablar brevemente sobre algunos de ellos y solo reconozco que cada uno podría ser una discusión de media hora en sí. Primero, pensemos en lo que significa estar interconectados fuera de los límites del tiempo y el espacio cuando consideramos la muerte. El miedo a la muerte, el miedo a dejaremos de existir, se basa en el concepto de tiempo. Que estemos vivos ahora y muertos después exige que pensemos en términos de tiempo lineal. Pero si el tiempo es una idea organizativa, entonces la muerte es más como una región de un bosque en la que no se nos permite entrar. El mañana en el que poseemos la forma que llamamos el cuerpo físico de hoy. Pero el hecho de que no se nos permita estar en esa parte particular del bosque no significa que no podemos estar en otras partes del bosque, trepando árboles y divirtiéndonos de alguna otra manera. Esto abre posibilidades en las que hacemos la transición hacia el futuro de alguna otra manera que no sea la forma humana tradicional, en la que enfatizamos otras formas de estar cerca de los seres queridos, además
del tiempo y espacio en las que no necesitamos sacrificar nuestra interconexión de vida, simplemente a un cambio en la estructura celular. Esto no es un absoluto un pensamiento nuevo. La idea de la muerte como una transición a un nuevo estado, de pasar a otro capítulo en la historia general de uno, ha existido durante miles de años. Lo que es emocionante en este momento es que ahora estamos ampliando la cosmovisión científica para estar de acuerdo con eso. Algo que con suerte permitirá a las familias y amigos superar más fácilmente el duelo y apreciar que su pérdida no es pérdida de un amado por completo, sino solo un cambio en la naturaleza de una interconexión duradera. Quizás incluso más importante que su impacto en la forma en que vemos la muerte, la recombinación de la ciencia y la espiritualidad tiene profundas implicaciones en la forma en que pensamos acerca de estar vivos. Con el apoyo de una visión unificada de la ciencia y la espiritualidad, consideramos cómo podemos aprender a percibir mejor las cosas más allá de los 5 sentidos tradicionales, o cómo podemos mejorar nuestra capacidad de usar la intención para influir positivamente en nuestra vida diaria. Pero para mí, la segunda posibilidad más emocionante, si realmente podemos hacer que la gente entienda que la ciencia valida la espiritualidad y que todos somos parte de un sistema holístico mejor. Es que comencemos a reconocer que ser amable y solidario con los demás es en realidad lo mejor que podemos hacer para mejorar nuestras propias vidas. Cuando mejorar la situación de otras personas finalmente se aprecia como una buena manera de mejorar la propia situación y mejorarnos a nosotros mismos. Ese es el comienzo de una poderosa transformación de la sociedad. Dije que esa es la segunda posibilidad más emocionante. Lo más emocionante es que el recombinar la espiritualidad y la ciencia, damos crédito a la importancia de los aspectos subjetivos de la realidad. Estamos obligados a desarrollar una ciencia efectiva de lo subjetivo que nos permita discutir, investigar y verdaderamente respetarnos a nosotros mismos como seres vivos y conscientes
Y al hacer esto, estaremos construyendo las herramientas y los métodos que nos permitirán mejorarnos de manera efectiva en esos aspectos. Veremos como sociedad lo absurdo de medir en éxito con métricas financieras, de intentar ejercer control sobre los demás en lugar de tener control sobre nosotros mismos, de esforzarnos por lograr más cosas en lograr cosas mejores. Y de esta manera nos volvemos más capaces de relacionarnos con el organismo más grande del que formamos parte. De esta manera reconocemos que no necesitamos compararnos con las otras partes de ese organismo es en un intento de ser mejores, así como no nos preguntemos si una mano es mejor que una oreja. Podremos crecer hasta un estado en el que podemos reconocer que ser diferentes es algo bueno, que no necesitamos sentirnos insuficientes por ser quienes somos y que podemos valorar a los que son diferentes por las fortalezas que pueden aportar y que complementan las nuestras. Y para mí, eso suena como un resultado bastante bueno para encontrar una manera de que la ciencia y la espiritualidad trabajen juntas. Gracias por su atención y paciencia con mi pésimo español. Gracias. Pues muchas gracias por el esfuerzo, Jer. Creo que se siente más cómodo con la mecánica cuántica que con la española. Pues si les parece, como comentamos al principio de esta ponencia, de esta mesa, les invitamos un poco a que podamos compartir ideas, reflexiones, preguntas que tengan y bueno, creo que los ponentes, yo misma, estamos abiertos a sus preguntas cuando consideren. Nos lo quieren poner difícil. Hola, buenas. Mi nombre es Moisés, ¿qué tal? Me gustaría preguntar la relación que tiene el mundo onírico, ¿no?, del mundo de los sueños, con las experiencias cercanas a la muerte o incluso el final de la vida. Gracias. ¿El mundo lírico has dicho? Sí, los sueños. Oh, oniric. The connection with the oniric world with near-death experiences or experiences in life. The connection. El del mundo onírico y las experiencias de la vida. Near-death experiences in the oniric world. The connection between the near-death experiences. Between those two? Yes.
between near-death experiences and the, you said kinetic? And the oniric dream. Oniric, when you, I don't know. when you're sleeping and you have dreams. Wow. Good question. How much time have you got? Okay, ¿cuántos tiempos? No sé. You're okay to translate. It depends a lot on how you view reality. Depende en gran parte de cómo tú ves la realidad. For myself, para él, I think that consciousness cree que la conciencia is something that is outside of ourselves, es our algo que physical está fuera body, de nosotros mismos, de nuestro cuerpo físico. and the experience of dreaming Y la experiencia de soñar is kind of a taste of being es able to un tune poco el in saborear, como sintonizar to something that is beyond the way that we con algo que está más allá de la forma en la que condition ourselves. nos condicionamos a attention to. nosotros mismos para prestar atención. So instead of obeying the rules that we have come to accept as En lugar de part of obedecer las life, reglas que hemos llegado a aceptar como parte de la vida, our subconscious mind allows us to have larger experiences. nuestra mente subconsciente nos permite tener otras experiencias mayores. Death or near death La muerte o las experiencias cercanas a la muerte takes that to the next step. nos llevan esto al siguiente paso. So it's even freer to Es como más libre explore a larger explorar portion of the everything. el todo de una forma más libre. Does that answer your question? ¿Responde esto a tu pregunta? Más o menos. Is there any relationship between both worlds? I think there is the universe as a whole, que existe el universo como un todo and our world as we usually think of y it nuestro mundo como normalmente pensamos en él. is our ability, or is our, Es nuestra capacidad, the way that we describe it la to forma ourselves en que nos lo in a describimos a very nosotros limited way mismos de una forma muy limitada. that allows us to get on with the day-to-day things we want to do. Lo que nos permite afrontar cada día con las cosas que tenemos que hacer. So I think there's only one Creo que solo hay una cosa, bigger que world, solamente hay una unidad, un mundo. and in our normal lives, En nuestras vidas normales we constrain ourselves to a tiny little part of it. estamos constreñidos dentro de una pequeña parte. So one world. No es un solo mundo. Solo mundo. Preguntas grande. Hola. Hola. I got that part. Sí, bueno, yo quería preguntar sobre el anterior ponente, no sé si me pueden responder. Es que no sé si he entendido bien, en ese proceso, en el proceso del tránsito hacia la muerte, pues lo que he entendido es que el individuo es como 2 años antes recibe esa premonición como que va a morir y después 2 semanas... ¡Ay, perdona! Una pregunta para... No, it's a question for Peter. Peter no está... No se puede. Si es que tuvo una experiencia cercana a la muerte 2 años antes de morirse de verdad. Luego entonces esa experiencia la relató y luego otra experiencia cuando estaba a punto cuando se murió. Es que no sé si no te estoy escuchando. ¿Te puedes poner en el...? Perdón. Porque estoy intentando captar. Sí, decía que efectivamente su amigo Paul tuvo un aneurisma de aorta 2 años antes de morir realmente. Entonces cuando el aneurisma tuvo una experiencia cercana a la muerte y luego otra cuando realmente se murió.
En la primera los familiares lo retuvieron y en la segunda fue cuando le dijo a Peter que realmente no había nada nuevo, que ya conocían todo. Hola, muchas gracias. Quería preguntar, a continuación de lo que ha preguntado Moisés sobre los sueños, si también están relacionadas la parálisis del sueño. Con las experiencias cercanas a la muerte, la parálisis del sueño. La parálisis del sueño. La parálisis del sueño. I'm not the right person to ask. Que él no es la persona correcta para que le preguntes. ¿Perdón? Que él no es la persona correcta para poder contestarte esa pregunta. Ok, gracias. Creo que no he entendido la pregunta, pero preguntas sobre la parálisis en el sueño. No, yo no entiendo bien cuál es la pregunta. La parálisis del sueño, que el sueño se pare, o lo que ocurre en el sueño. Vale, vale. Pues puedo contestar yo. Sí. En el proceso del sueño, que además tiene que ver, y es una forma en que se ha aprendido en muchas tradiciones, a lo que es el proceso de morir, hay diversos momentos. En los primeros momentos lo que ocurre es que hay una desconexión progresiva de todos los sentidos, que es algo que ocurre en el proceso de morir. En un momento, sobre todo en la primera fase, incluso se puede entrenar como una manera de acercarse al proceso de morir y somos muy conscientes, antes de entrar en el sueño que nos desconecta del todo, de un espacio en que la mente se queda en blanco, que podemos sentir que el cuerpo no existe, y eso es algo que en las tradiciones, sobre todo en la tibetana, se estudió como una forma de entrar en ese proceso en el que la desconexión de los sentidos es la fase previa para entrar en otro estado de conciencia. Trascender los sentidos, transformando todo lo que en principio son percepciones externas, a lo que sigue la pérdida también de la introspección de las percepciones internas, y en el momento siguiente nos quedamos en blanco cuando entramos en un nivel del sueño diferente. El proceso de morir se parece muchísimo, y hay una parte, igual que en ese proceso de entrar en el sueño, hay una parte que tiene que ver con lo que se llama la mejoría de la muerte o la lucidez terminal que comentaba antes Peter Fenwick. Y esa lucidez que aparece tiene que ver con lo que en el sueño también se llama sueño lúcido, que es un momento en que uno tenemos conciencia de entrar en otra dimensión, sabiendo que estamos en un sueño, que solo significa estar en otro nivel de conciencia, pero que esa no es la realidad cotidiana. Vivimos una experiencia distinta a través del sueño. Los sueños son una herramienta importante para desarrollar el proceso de morir de forma saludable. Y la desconexión de los sentidos es algo que incluso en momentos cuando ocurre espontáneamente puede asustarnos, porque podemos querer movernos y una parte del cuerpo no responde. Es una experiencia que a veces puede ser incómoda, pero que es natural, y lo que significa es que estamos conciencia de cómo el cuerpo físico se queda en un lugar y nuestra conexión con la conciencia nos permite
entra en otra dimensión en que los sentidos no juegan ningún papel específico. Los sentidos nos valen hasta donde nos valen y a partir de ahí tenemos todas las posibilidades de entrar en ese estado diferente de conciencia del que estamos hablando durante todas estas jornadas. No sé si esto responde. Bien. De paso aprovecho para comentar que al principio no lo dije, pero Peter Phoenix, que se ha conectado desde Escocia, al final no podía venir porque tenía problemas físicos importantes. Entonces, desde aquí el agradecimiento a Peter por estar conectado con nosotros y también, ahora que me han dejado el micro, agradecerle a Jeff con todo lo que supone la dificultad para una lengua diferente, el esfuerzo para conectar, y creo que todos hemos conectado con su corazón, con su esfuerzo y también con la dificultad que supone tener que traducir estas ideas tan ricas y tan complejas para acercarla más a todos nosotros. Entonces, creo que un agradecimiento especial tanto a Jeff como a Peter y aparte a todos los que estamos aquí, porque es evidente que estamos absolutamente conectados a lo que está pasando y también a todas las dificultades que supone muchas de las cosas con las que tenemos que jugar. Hola, ha hablado de... No tiene que ver directamente con la muerte, pero es algo que ha hablado él. La conexión de los acontecimientos futuros con el presente. Ha dicho como que matemáticamente se puede explicar. Pero ¿hay alguna manera de explicar esto o hay algún experimento más práctico, no tan teórico, tan matemático, que haya sido realizado y que llegue a esta conclusión y que se pueda entender a nivel básico de alguien no científico? ¿Hay algún experimento que haya dado esos resultados sobre los acontecimientos futuros, cómo influyen en el presente? Siento desviarme un poco del tema, pero ha sido un punto que me ha parecido muy interesante. Let me give you two examples. Te va a poner dos ejemplos. One that's a life kind of example and one that's more scientific. Uno que es un ejemplo de su propia vida y otro que es más científico. The more general example, el ejemplo más general es que si tú, like many people, if you look back on your life, como muchas personas, si tú miras atrás en tu vida, it is often that you find that there are times when you've made a choice con frecuencia ves que hiciste una elección that didn't really make sense at the time. Que realmente no tenía sentido en aquel momento. Perhaps quizás you look back and you say, why did I choose this? This is not what the person who I know myself in the past would have done. ¿Por qué elegí esto? Yo no soy la persona que habría hecho eso en el pasado. And yet I did. Y aún así lo hice. And it brought me to where I am today, and it turned out to be an important choice. Y me llevó a lo que soy ahora, y sin embargo fue una elección importante. That's a very emotionally satisfying connection to it. Es una conexión emocionalmente muy satisfactoria. But it's also one where if you are being very analytic, es una en la que si tú eres muy analítica, you could say, well, I could have gone somewhere else. Podía haber ido a otro sitio. But a more scientific example, pero un ejemplo más científico, were some experiments that were done, algunos experimentos que se hicieron, where people were monitored, en la que la gente era monitorizada, and they were then shown 4 squares on a computer screen. 4 cuadrados en una pantalla de ordenador. And they had to guess what square something would be behind. Lo que habría detrás de cada cuadrado. And they found that there was a stronger response. Que había una respuesta más fuerte. In the heart. En el corazón. When they chose correctly. Cuando lo elegían correctamente. And most interesting. Y lo que es más interesante aún. Is that response occurred. Es que nuestra respuesta ocurría.
not only before they got no the solo antes de que consiguieran confirmation, la confirmación, but before the computer had chosen which square it sino was going to be antes behind. de que el ordenador hubiera elegido lo que iba a haber detrás del cuadrado. And that's difficult to explain any other way. Eso es difícil de explicar de ninguna otra forma. ¿Alguna pregunta más? Sí, quería saber si podría hablarnos un poquito de su libro, de Nexus, y si es totalmente ciencia ficción o es una posibilidad real. Gracias. Gracias. Nexus is, back up. Nexus es, voy a volver atrás. Many years ago, Hace muchos años I was talking to the author of a book about estuve hablando con el autor de un libro syntropy, sobre sintropía and I said to him, y le dije, this is wonderful, but esto if es you really want to fantástico, get the word out to everybody, pero si realmente quieres que todo el mundo lo sepa, conozca esto, you should write something that is less scientific, deberías escribir algo que sea menos científico, something that is fun, algo que sea a divertido. novel. It doesn't matter whether it's novedoso, fiction or no non-fiction, importa que sea but ficción o something no, that people could relate pero to. algo con lo que la gente se pueda encontrar una relación. And he responded, Y that's a respondió, great idea, es una buena but idea, I don't do that. pero How yo about no if you hago do eso. that? ¿Qué tal si lo haces tú? And so this was what motivated this story. Esto es lo que me motivó. And in the book, I el libro, use syntropy usé la sintropía to illustrate something that's very important to para us. ilustrar algo que es muy importante para nosotros. I represent it as science fiction Lo representé como ciencia ficción. because I pushed it over the edge a little Porque bit. me pasé un poquito de los límites. But less than I think people might Pero believe, quizás menos de lo que la gente podría creerse personalmente. And using this, the story is really Usando esto, la historia va about balance, el and equilibrio, especially how our world especialmente como is nuestro mundo, badly lacking balance. de forma muy negativa, mala, le falta el equilibrio. And so those balances are Estos equilibrios between yin and yang, son entre between the masculine and the feminine, entre lo femenino, el between yin y the el yang, past el and the masculino y future, el femenino, el pasado y el futuro, between entropy and syntropy. entre la entropía y la sintropía. And so it's really a story that takes the Es una idea of historia que syntropy toma la idea de la sintropía and uses it to show y la usa para mostrar that we're only going to find a healthy solution to all of el this mundo que es para when we encontrar una start to solución respect saludable cuando balance empecemos a respetar el equilibrio and coming together and working together, y trabajar juntos, not becoming the same thing, no convertirnos en la misma cosa, but respecting the sino differences respetando las diferencias and using them for the y usándolas overall good. para el bien común. Gracias. Talking about books. Tibetano de los Muertos y qué opinión le merece. ¿El libro? El Tibetano de los Muertos. ¿El libro? Tibetano de los Muertos. ¿Cuál? Tibetano of Death. What's your opinion about that book? Tibet. What? Libro. Tibetano de los Muertos. So- Tibetano de los Muertos. The Tibet book of death. Do you know the book? Oh, not enough to answer the question. Igual, No, que no I sabe lo don't. suficiente del libro como para contestarte. I'm actually not very well read, as it turns out. Que realmente que no No, lee mucho. I don't know enough about Que it. no es muy leído, que no sabe. I'm sorry. Lo siento. Yo he leído varios Vicente, de libros tibetanos de los muertos. El de Sogyal Rinpoche es una adaptación moderna a lo que es el clásico tibetano. A mí especialmente no me gusta con el que estás diciendo, el de Sogyal Rinpoche. No me gusta.
pero los clásicos son muy difíciles de interpretar porque la simbología tiene que ver con una cultura distinta, un tiempo distinto, y es complicado poderlo adaptar. Creo que hay acercamientos mucho más interesantes a la concepción que trata de explicar el libro tibetano de los muertos, que es el proceso de los bardos como estados intermedios que permiten desarrollar herramientas para acompañar el proceso de morir. En ese sentido, hay más información que nos pueden servir en otros textos y podéis explorar la página web de la Fundación Meta, en donde vienen algunas recomendaciones de libros. Entonces, cualquiera está bien, pero siempre creo que hay que entender un contexto en el que a veces es muy complicado, porque que te hablen de cómo la experiencia simbólica de cómo las luciérnagas se abren en tu cabeza pues, o en el pecho, es complicado porque hasta hay que saber en nuestra cultura qué es una luciérnaga. Utilizar ciertos poemas, el trabajo con mantras, todo eso es muy complejo. Entonces creo que hay que acercarse a herramientas de nuestra cultura que hayan podido interpretar lo que estábamos hablando del sueño. Bardo significa, que es lo que trata de explicar el libro tibetano de los muertos, se puede interpretar como estado intermedio. Y en la vida, todo lo que ocurre entre cada momento que termina y el siguiente tiene un estado intermedio que nos permite tomar conciencia plena de ese instante. Ese es el trabajo, y a través de los bardos uno puede desarrollar, llamémoslos habilidades, pero puede reconocer estados expandidos de conciencia que te permiten romper la dualidad de esta dimensión para entrar en ese otro espacio. Los sueños los sueños y la meditación son quizá las herramientas más válidas para poder explorar esos estados. Pues el libro tibetano de los muertos necesita leerse de una forma muy crítica para poderlo adaptar, si no, no deja de ser un recetario inútil, como solo estoy dando una opinión, ¿vale? Una opinión, pero creo que igual que eso, vale para todo lo que leamos. Ser críticos creo que merece la pena y no creerse las recetas, porque necesitamos incorporarlas a nuestra vida, a nuestro lenguaje, a nuestra tradición, y puede servir igual pues el poder tener experiencias de rituales dentro del contexto de nuestra cultura cristiana, igual que hacer un ritual que tenga un origen tibetano y con el que nos cueste más difícil conectar. No diciendo que hay una cosa que sea válida, y de todo lo que hablamos siempre hay un acercamiento que desde la ciencia y la investigación nos mueve la curiosidad. La espiritualidad es un acercamiento a la ciencia que tiene que ver con la curiosidad de reconocer nuestras limitaciones y ver cómo podemos transformarlas y trascenderlas, que eso significa morirse. Os he hecho un resumen del libro tibetano de los muertos. Pues si les parece, después de las preguntas, para ir cerrando, clausurando esta mesa, un poco ir enlazando... disculpe, no sé, pensé que no había más preguntas. ¿La última? La última. No es una pregunta. Me gustaría compartir algo de mis experiencias sobre estos temas de que estamos hablando. ¿Si me permitís? Aléjate un poquito el micrófono. Estoy agradecida de estar aquí. Estos momentos nos hacen vivir, al menos a mí, yo así lo siento, con más intensidad. Y recuerdo cuando estaba acompañando a mi madre que se iba y ella estaba ya en el proceso de contactar con más allá y anoté pues sus
palabras y entre ellas pues me decía, me tratan por la niña, ella se llamaba Elena, y yo digo, ¿y quién? Mi madre y mi abuela. Y son momentos bonitos, intensos, de amor del todo. Y entre otras cosas me decía, la vida tiene mucha fuerza. Yo quería irme, no pude abrir la puerta. Ella estaba justo en este proceso de aquí, de querer irse, no poder, de algo que le retenía todavía aquí. Y otra experiencia que me gustaría contar, mi abuela estaba tiempo en una residencia y yo estaba, y se resistía a irse, ¿no? Tiempo. Yo estaba de camino a Estados Unidos y me acuerdo de proyectar una conversa con mi abuela en que le decía, abuelita, pues tú ya has hecho aquí todo lo que tenías que hacer, vete, que ahí te esperan. Todo esto pensando, ¿no?, con mi abuela. Y al momento recibí un WhatsApp de mi hermana que mi abuela había partido, a los pocos minutos. Entonces, realmente esto es un todo tan grande que no podemos abarcar, y estoy muy agradecida que la ciencia finalmente se abra a este mundo que no se puede palpar con los sentidos que sabemos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, seguro que la mayoría habéis tenido, conocéis experiencias de este tipo. Así es que lo vamos a dejar aquí. Empezamos con el duelo de esta parte que se acaba, y que descanséis en paz. Muchas gracias.